buenos días, amados hermanos. Los noto a todos preparados, ¿no? Para, después de salir de aquí, ir a hacer lo que se les ha encomendado hacer. Ser luz. Amados hermanos, seguimos en nuestra serie de Hebreos. Así que tenga la bondad de ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Si está en condiciones de hacerlo, si no puede quedar ahí sentadito. Gracias, hermano. Se escucha mejor, ¿verdad? Yes. Hebreos capítulo 9, del versículo 15 al 28. Esa será la lectura de hoy. Hebreos capítulo 8, versículo 15, capítulo 9, versículo 15 al 28. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia de la promesa eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde aún ni el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, con lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de eso, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, con la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. Amado Dios, rogamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. La ayuda del Espíritu, que es la que puede ayudar, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor. Y en la disposición de tu iglesia, Señor, para recibirla, Señor. Por favor, ayúdanos, Espíritu. Porque solamente tú tienes las palabras de vida. Ayuda, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ha sido un buen camino esta carta de Hebreos, ¿verdad? Un buen camino. Hemos estado aquí por un buen tiempo aprendiendo de esta carta. Alguien dijo que la carta de Hebreos debe ser entendida como un documento teológico, leída como una carta y escuchada como un sermón para aplicarla a nuestra vida práctica. Y es completamente cierto. Es una carta sumamente teológica, pero también es preciosa porque tiene implicaciones pastorales para que la iglesia, los hermanos, la puedan poner en práctica en su vida diaria. Así que hoy seguiremos la segunda parte del sermón del domingo pasado, en el capítulo 9, del versículo 1 al 14. Esta es la segunda parte de esa sesión. Y el escritor desea demostrarnos en esta sesión que Cristo es mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto.
y con mejores promesas que el pacto anterior o el primer pacto. Para eso, en el versículo 15, él resume todo lo que se ha dicho hasta ahora para poder desplegar en el versículo 16 hasta el 28 esa verdad de cómo Cristo es mediador de un mejor pacto. Por lo cual le he puesto por nombre a mi sermón la obra del mediador, y lo he dividido en tres sencillos puntos. La muerte expiatoria de Cristo lo manifiesta como mediador, allí en el versículo 15. ¿Por qué tenía que morir el mediador del pacto? Versículo 16 al 22. Y 3, la eficacia de la expiación de Cristo muestra su supremacía, del versículo 23 al 28. ¿Estamos allí entonces? En este versículo 15 es muy fundamental. Vamos allí y pongamos nuestros ojos sobre este texto para contemplar la manera maravillosa como este escritor resume esas grandes verdades de lo que se ha dicho anteriormente y de lo que se dirá. El versículo 15 dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia de la promesa. Así que él dice, él es mediador de un pacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o por qué él es mediador de un mejor pacto o un nuevo pacto? Los versículos anteriores nos van a arrojar un poco más de luz para comprender la idea. Así que lo haremos de esta manera. Leamos entonces los versículos que leímos en el sermón pasado, 11 al 14, y así tendremos un poco más de contexto de por qué él está diciendo que Cristo es mediador de un nuevo pacto. El versículo 11 dice de la siguiente manera: porque estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en un lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que lo que él está haciendo es comparar el ministerio del pacto pasado, cómo se hacía, su eficacia con la eficacia de Cristo. Lo primero que él hace es contrastar que Cristo no ha entrado a un tabernáculo terrenal, sino a uno celestial. El terrenal pues es sombra del verdadero, que se le había ilustrado a Moisés. Segundo, este es un mediador mayor, es perfecto, es sin pecado, en contraste con los otros mediadores y los sacerdotes, tanto como mediadores del pacto como los sacerdotes. Y él quiere mostrar estas verdades para que nosotros podamos disgustar un poco más de este texto. Él procede a demostrar que Jesús era un sumo sacerdote de ese templo celestial por el cual el terrenal había sido hecho. Déjenme decirles, lo que el autor está buscando decirle a sus receptores era que, oye, mira, puedes ver la superioridad del ministerio allí, y yo podría cerrar la carta y se acabó todo. No es un tabernáculo terrenal donde los hombres se presentan cada año para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Primero que todo, él lo ha hecho una sola vez y para siempre. Por eso es eficaz. Segundo, él no ha entrado en ese tabernáculo terrenal. Él ha entrado al cielo mismo. Al cielo mismo, y de esta manera podemos tener acceso a Dios, cosa que no podíamos tener en el antiguo pacto. El antiguo pacto, como hemos aprendido en los sermones anteriores, era realmente, se rechazaba a la gente, ¿no? Las personas no podían entrar, era de exclusión, esa es la palabra, de exclusión. Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Luego él dice en el versículo 12, lea conmigo,
que Él entró en este lugar santo, ¿verdad? Que es un templo celestial, pero hay algo que Él añade, no por sangre de animales, sino por su propia sangre. No por la sangre de animales, ¿verdad? Sino por su propia sangre. Y esto es precioso. Así que, en esa segunda forma, Él también es superior, porque Él no está usando la sangre prestada de animales, como lo hacía el sacerdote, que tenía que ofrecer sacrificios primeramente por sí y después por lo del pueblo. Él se ofrece a sí mismo con su propia sangre, no con sangre ajena prestada de animales, sino con su propia sangre. Fue por su propia sangre, por su propio mérito, que Él entró en ese templo celestial. Además, Él nos sigue diciendo en este versículo 12 que su sacrificio no fue repetido, como le hemos dicho, sino que se ha hecho una sola vez y para siempre, y al hacerlo obtuvo eterna redención, tanto de los pecados pasados, en el pasado, de la iglesia en el pasado, y de los pecados de la iglesia en el futuro, en el nuevo pacto. Hay un lenguaje de alguna manera comercial aquí con esta palabra redimir, ¿verdad? Que dice el versículo 15. Él dice en el versículo 15 lo siguiente: interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Es decir, con la expiación de Cristo, con su sacrificio, han sido comprados los pecados de los hermanos en el tiempo pasado y tus pecados hoy. Con el propósito de no ofrecer más nunca un sacrificio, sino una sola vez y para siempre. Con el propósito de que ese tabernáculo terrenal desapareciera y usted pueda estar ahora de cara a Dios en cualquier parte del mundo. Solamente cerrar tus ojos donde quiera que estés, estar de cara a Dios. A veces no pensamos en estas cosas porque cuando pensamos tanto en la Trinidad, en Dios, cómo estamos unidos a Dios, se nos olvida que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Y que estamos unidos a Él por medio de ¿quién? Del Espíritu. Del Espíritu. Y a donde tú vas, va el Espíritu, no como una compañía, tampoco como un visitante. Él vive en ti. Él vive en ti. Y esto es mucho mejor. Esto es superior que lo que hemos visto en el pacto pasado. Ahora, ahí mismo, los versículos 13 y 14, el autor trata de resumir y continúa con este argumento de que la sangre de los toros y de los machos, como lo hemos leído en varias sesiones, no habrían sido capaces de perdonar los pecados del pueblo, ni mucho menos limpiar sus conciencias. No se podía hacer. Era una manera externa. Podían lavar, como dice el versículo 15, ¿verdad? 14, exteriormente la carne de los hombres por fuera, pero su conciencia no se podía. Así que es precioso, porque de alguna manera esos sacrificios, esas ceremonias que están allí, están mostrando una ceremonia mayor, o un sacrificio mayor, que es como puede y debe ser entendida. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo, queridos hermanos, era necesaria para poder redimirnos. Su muerte sacrificial solamente puede limpiar, no solamente puede limpiar lo exterior, sino realmente lo interior. Es precioso por eso. Es precioso por la eficacia de este nuevo pacto. Es nuevo precisamente porque es superior en todos los aspectos. En todos los aspectos. El versículo 15 sigue diciendo. Así que por esto es mediador, por lo que hemos dicho, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados entonces reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo así? Que solamente a través de la muerte
de la expiación o el sacrificio de Cristo, los llamados, tanto en el pasado como en el futuro, reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Y cuál es esa promesa, mis hermanos? La eterna redención de sus almas, completa, no a medias, completa. De tal manera que usted puede disfrutar de su Cristo, aunque peque, caiga y sufra en esta vida. Eso no te va a descalificar nunca, mi hermano, para que puedas disfrutar de este sacrificio que ha sido una vez y para siempre. No estoy diciendo con esto que usted tiene libertad para pecar. Estoy diciendo que no necesitas a otro mediador, un tabernáculo, y esperar un año más para ofrecer sacrificios por tus pecados. Y luego otra vez otro año más, sacrificios por nuestros pecados. No, aquí es donde esto se pone interesante. Él lo ha hecho una sola vez. Una sola vez. El autor ahí ha argumentado en estos versículos que la muerte de Jesús en realidad produce la limpieza de la conciencia en contraste con el carácter simbólico e ineficaz de los rituales del antiguo pacto. La obra sacerdotal de Cristo es la que puede realizar esto. En realidad produce redención, efectúa redención y es eternamente eficaz. Nunca se tiene que repetir, lo hemos dicho una y otra vez, sacrificios. Ese es el flujo del pensamiento aquí. Por eso este versículo 15 comienza, por esta razón. Este es el propósito, por lo cual eres un sumo sacerdote mayor. Por esta razón es el nuevo pacto. Por esa razón, Él es mediador de un mejor pacto o de un nuevo pacto. Porque su sacrificio es eficaz. Es eficaz. Su muerte es eficaz. Es completo. A la luz de todas estas cosas que hemos visto, las ceremonias, de cómo las personas tenían que venir para poder acercarse al Señor, ese es el contexto del versículo. A la luz de todo esto y de todas esas cosas, Él es mediador entonces de un mejor pacto. Es decir, la base y la expresión de la mediación de Cristo en el nuevo pacto es su muerte. Ya, podríamos decirlo así. La base y la expresión de la mediación de Cristo en el nuevo pacto es su muerte. La muerte del Hijo. Ahora, nuestra carta, nuestro texto, tiene un contexto de violadores del pacto. Nosotros vamos a ver cómo el autor cita a Moisés en Éxodo 24, cuando hicieron el pacto y él regó la sangre sobre el pueblo, ¿verdad? Hicieron un pacto y las personas dijeron, sí, haremos todo lo que el Señor nos ha mandado. Pero nosotros sabemos que ellos no obedecieron. No obedecieron, violando así el pacto que habían hecho con Dios. El autor lo va a citar en los versículos siguientes. Ahora, quiero hacer una conexión aquí. ¿Usted recuerda a Jesús tratando de explicarle a sus discípulos su muerte en la noche de su crucifixión? ¿A qué palabras los llevó él de regreso? Esto es interesante. Los discípulos están turbados. Cristo va a ser crucificado. Y el Señor los lleva de regreso a esta sangre. Lo sabemos por Mateo y por Lucas. Y también lo sabemos por Pablo. Que él lo regresa a Jeremías 31 con estas palabras: este es el nuevo pacto en mi sangre. Así que Jesús lleva a sus discípulos justo a donde el autor de Hebreos nos quiere llevar a ti y a mí hoy. A esa sangre del nuevo pacto. Para poder explicar su muerte y comprender la superioridad de Él. Si quieres entender su muerte, necesitas entender que mi muerte, dice Jesucristo, si quieres entender mi muerte, necesitas entender que mi muerte es lo que hace la realidad de las promesas que se profetizaron cientos de años. Es allí solamente. Habiendo
padecido por los pecados de todos. Ahorita leíamos Isaías. Claramente, ciertamente llevó Él nuestras iniquidades. Ahora, mis queridos hermanos, hay un teólogo llamado Leo Morris que dice lo siguiente, cito: la muerte es la que inaugura el nuevo pacto. La muerte de Jesús es lo que produce este nuevo pacto. Se considera que proporciona el camino del perdón incluso para aquellas transgresiones cometidas bajo el primer pacto. La diferencia obvia es tanto que el nuevo pacto era una necesidad absoluta. Se requería un nuevo pacto. Se necesitaba. En los versículos entonces 16, el autor sigue diciendo: porque donde hay un testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí, si ustedes leen sus Biblias allí, Reina Valera, ¿verdad? Hay dos palabras que juegan allí, como estamos leyendo: testador y muerte. Y la palabra para testador o testamento allí realmente es pacto. Y la palabra para muerte aquí, en este texto, realmente no es muerte en singular, sino muertes o cadáveres. Lo sabemos también por el contexto del pasaje, porque ahora que el autor comienza a citar estos versículos, comprendemos la ceremonia que hay allí, porque él la cita, ¿no? Él cita esta ceremonia de cómo Moisés hizo ese pacto. Dice, lea conmigo allí los versículos 16 y 17. Yo lo leeré en otra versión para que pueda entender. Por ejemplo, esta versión dice: porque de donde hay un pacto, añadiendo la palabra pacto, cambiándola por testamento, porque donde hay un pacto es necesario que haya muerte del que lo hizo. Porque un pacto es válido cuando los hombres están muertos, porque nunca se hace cumplir mientras vive el que lo hizo. Por tanto, incluso el primer pacto no fue inaugurado sin sangre. ¿Está viendo la diferencia allí? Es decir, la Reina Valera añade esta palabra de testamento, ¿verdad? Y de muerte. Pero realmente cuando usted lee muerte allí, es cadáver. Si está en plural, es cadáveres. Si está en singular, es cadáver. Pero entendemos que es plural, cadáveres, por el contexto del pacto, por el contexto de los violadores del pacto. Por eso lo entendemos. Cuando pensamos en testamento, ¿verdad? O últimas voluntades, pensamos en herencia, que es lo que la mayoría de las personas llega a esa conclusión cuando lee testamento allí. Ellos llegan a esta conclusión de que testamento o últimas voluntades siempre es pensar en herencia. Y este pasaje habla de una herencia realmente. Pero aparte de esto, es que es un pacto, es un acuerdo entre partes que están vivas. Cuando un pacto entra en vigor inmediatamente. No hay que esperar que alguno de los dos muera, sino que se hace entre personas vivas para que pueda entrar en vigor inmediatamente. No entra en vigor después de la muerte. Es un acuerdo vivo. Mientras que última voluntad o testamento, que es lo que se traduce, lo que tenemos ahí, no entra en vigor hasta que el testador muere. Cuando el testador muere, la familia o alguna identidad de última voluntad o testamento tienen derecho a la herencia, ¿verdad? Pero este pasaje parece estar hablando de un testamento, como hemos dicho, o de un pacto en general. Piénselo. ¿Por qué hablaría de pacto en el versículo 15, como hemos leído, y luego cambiaría en el versículo 18, 16 y 17, para luego volver a hablar de pacto en el versículo 18? Puede leerlo allí. O sea, ¿por qué cambiaría la palabra pacto por testamento en el versículo 16, para luego volver a hablar de pacto en el versículo 18, 19 y 20? Es un contexto de pacto. No tiene mucho sentido entonces que sea testamento como lo comprendemos nosotros.
Además de esto, usted puede leer los versículos 18 conmigo que dicen, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y con lana escarlata y hisopo y roció el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto que Dios los ha mandado. Hermanos, es impresionante ver cómo las palabras juegan un papel importante aquí. Juegan un papel importante porque de alguna manera se está recordando el pacto entre Dios y Abraham, cuando Dios pasó por medio de los animales. Si ellos eran infieles, que se hiciera con ellos como los animales. Pero si el Señor era infiel, que se hiciera con él como estos animales que habían sido ofrecidos allí en Génesis, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El Señor pasó por medio de ellos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí son los cadáveres de ese sacrificio. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Todo pacto es instituido con sangre. Así que Cristo, como representante del pacto, es la víctima de los que no obedecieron al pacto. Es la víctima del pacto. Él va y paga por los violadores del pacto. Ese es el contexto. El pueblo debía obedecer, no obedecieron, y entonces Él pasa a ser la víctima de ese pacto, de ese acuerdo, y pone su vida en sacrificio por nosotros. La sangre que se debía demandar allí y debería demandarse sobre nosotros, se demanda sobre la vida del Cordero, de Cristo. Es así como podemos entender de manera más clara este pasaje. Ahora, él dice que, voy a leer en esta versión, dice, porque un pacto es válido solo cuando los hombres están muertos, ya lo había dicho, ¿no? Pero en realidad esa frase en griego no se dice cuando los hombres están muertos. Dice que un pacto es válido sobre los cadáveres, como lo había dicho. Si se trata entonces de testamento, no necesita ver cadáveres, necesita solamente uno. Así que los cadáveres representados allí son los animales por los cuales Dios pasó cuando ellos no obedecieron. Este pasaje tiene sentido perfecto a la luz del hecho de que Dios está hablando aquí de una ceremonia para hacer un pacto y está hablando lo que sucede cuando se viola un pacto. ¿Recuerda lo que dijimos a lo largo del pasaje de esta carta en toda la serie? Que el autor está asumiendo que hay un pacto entre la iglesia y Dios. Y todos los hombres están en pacto con Dios. Porque esto es lo que sucede. Que los hombres no entienden de que están en pacto con Dios. Lo creas o no, todos los hombres están en pacto con Dios. ¿Y qué sucedía cuando se violaba un pacto, mis hermanos? El juramento de automaldición se cumple y alguien debe de morir. En este caso, Dios está diciendo que aunque Él fue fiel y ha cumplido todas las obligaciones de la promesa que había hecho, nosotros habíamos fallado a nuestras responsabilidades en el pacto y Jesús murió en nuestro lugar. De esa manera, entonces, los herederos, tanto del pasado como del presente, reciben la promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis 15. Está diciendo que Jesús es el mediador de nuestro nuevo pacto porque Él ha muerto, porque Él ha sido expiado en nuestro lugar. Él ha tomado sobre sí las cosas que merecemos. Su muerte fue el castigo de nuestros pecados, de haber quebrantado ese pacto. ¿Qué hacemos entonces? Eso es lo que está diciendo. Mira, Él tuvo que morir. Y lo está relacionando, explicando el pacto.
Él tuvo que morir por tu desobediencia, por violar el pacto. Cuando Él quiso explicarle estas cosas a los receptores de la carta, ellos tuvieron que haber quedado sorprendidos. Porque ellos, recuerden la problemática, estaban intentando volver atrás. Tenían deseos de volver atrás, ¿a qué? A las ceremonias, a los sacrificios y a todas estas sombras. Volver a las ceremonias, volver a los sacrificios, es rechazar a la realidad. Es rechazar al que ya ha venido. Volver atrás es rechazar la realidad y es rechazar por el cual todas esas ceremonias fueron hechas y a quién apuntaban. Apuntaban al Cristo de la gloria. Amado hermano, cada vez que celebramos la comunión y escuchas esta palabra alrededor de ti, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada para el perdón de los pecados. Bebed de ella a todos. Cuando escuchamos cada vez esta palabra, la explicación de que Jesús tuvo que morir por ti está siendo expuesta en medio de esa comunión. Cada vez que tomas la copa, se te está diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, que por ustedes es derramada. Tal vez usted podría decir, bueno, yo tengo otra manera de llegar a Cristo, yo creo que puedo tener otra manera de llegar a Cristo y no simplemente por la obra de Cristo. Yo puedo llegar por mis propias obras. El autor te va a decir, no, es que no lo hay. No lo hay, nunca lo ha habido. Solo es a través de la obra de Cristo que podemos tener paz para con Dios. Cada vez que tomas esa copa también se te está diciendo, ¿sabes? Violaste el pacto. Eres un violador de este pacto y mereces morir. Pero Él rogó, Padre, quiero morir en su lugar. Quiero morir en ese lugar, oh Padre, para que tú seas glorificado y para que ellos puedan ser redimidos para siempre. La palabra de versículo 15, redimidos, comprados. Jesús está diciendo cada vez que vengas a esa mesa, quiero que recuerdes esta comunión de este nuevo pacto. Por lo tanto, no puedes despreciar la mesa del Señor, mi hermano. No puedes despreciarla. La sangre del Cordero de Cristo ha sido derramada por nuestros pecados. Luego tenemos estas sesiones del versículo 19 al 22, que realmente era el agente limpiador o el ritual del antiguo pacto. Vaya conmigo allí y mírelo más de cerca. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y con lana escarlata y hisopo, y roció a sí mismo el libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Simplemente estos versículos lo que están haciendo es ampliar el argumento, ¿verdad?, de cómo ese anterior pacto tenía demandas, tenía grandes demandas, pero que ahora el nuevo pacto en Cristo, Él ha cumplido todo esto y tú puedes tener acceso a Dios porque su sangre, el sacrificio, ha sido derramada. Si usted se detiene a leer el texto, muchas veces se repite esta palabra sangre, sangre, muerte. Una vez más, el énfasis de esos textos es el sacrificio del antiguo pacto, que no podían por sí mismos producir limpieza, queridos hermanos. Y se va a sentir repetitivo, pero es la sesión de allí. Es que la sangre no puede ser perfecto a los hombres, de los animales. Es la sangre de Cristo que puede hacer perfecto a los hombres. No es el sacrificio de los animales ni la mediación de hombres débiles. Es el sacrificio de Cristo, un hombre perfecto sin pecado, que te puede hacer perfecto. No es el templo terrenal a lo cual el sumo sacerdote Cristo te lleva. Él te lleva de cara a Dios. Él te reconcilia y te pone de cara a Dios a través de su sacrificio.
Estamos tan familiarizados con que, bueno, sí, Cristo murió en la cruz, fue azotado, fue crucificado, pero no pensamos en por qué esto pasó. Es porque tú y yo hemos violado el pacto y nunca podremos obedecerlo. Y nunca podemos obedecer las demandas de esta ley. ¿Sabe qué, mi hermano? El antiguo pacto estaba allí para mostrarle a los hombres que ellos no podían por sus propios medios llegar a Dios. La ley los descalificaba y Dios tuvo que dar los sacrificios y estas cosas para que ellos pudieran por lo menos una vez al año tener esta ceremonia de reconciliación de sus pecados. Pero eso está provisto ahí para decirle a los hombres, no será suficiente. Necesitas al hombre Cristo. Necesitas al hombre Cristo. Eso es, en resumen, el versículo 19 al 22. Ahora, si usted quiere leer conmigo, ¿por qué somos violadores del pacto? ¿Por qué nosotros no obedecemos el pacto? Nos pasa igual como pasó con Moisés y el pueblo. Éxodo 24, vaya conmigo un momento allí, para poder explicar estos versículos de 19 al 22. Éxodo 24. Dice, desde el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Lo haremos, obedeceremos, sí podremos. Luego, versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar de piedra en el monte y 12 columnas. Ahora, cuando el texto dice aquí que Moisés regó la sangre sobre el pueblo, no es que él estaba esparciendo sangre sobre el pueblo. Aquí está la explicación. Él tomó 12 columnas en representación de las 12 tribus, aquí lo dice claramente. Y Moisés, escribiendo la palabra de Jehová, levantándose de mañana, edificó un altar en pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, de los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la mitad de la sangre sobre el altar, invocando a Dios, ¿no? Sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová nos ha dicho y obedeceremos. Nunca obedecieron. Violaron el pacto. Por eso Jeremías, por eso el autor está citando Jeremías, y lo vimos en el sermón pasado, que de hecho Jeremías es uno de esos únicos pasajes que habla explícitamente de la necesidad de un nuevo pacto, de la necesidad de un mediador, porque los hombres no pueden, no podemos, estamos acabados por nuestros propios pecados, no podemos, somos ineficaces. A usted le pasa también cuando comienza y crea un plan de trabajo para usted mismo, ¿verdad? Y dice, bueno, esto es lo que voy a hacer, voy a comenzar a hacer esto, voy a cambiar la forma como estoy viviendo desorganizada, esto es lo primero que haré en la semana, luego el martes haré esto, y crea un gran plan, y luego se encuentra a mitad de semana acabado, como que, ¿qué pasó aquí? Pero si yo me lo estoy proponiendo. De alguna manera los hombres tienen que entender que Jesucristo ha obrado una vez y para siempre, para hacerles perfectos a pesar de sus pecados, a pesar de nosotros. Y esto es una manera diferente de ver la vida. No vivimos oprimidos o tristes o acabados porque, ay, no puedo perseverar con esto. Algunas personas nunca podrán, nunca, hermano mío, escuche esto, algunas personas nunca podrán acabar con algunas luchas en particulares,
partirán de esta tierra con esas luchas. Y eso no quiere decir que la sangre de Cristo no fue suficiente para salvarles y darles eterna redención, mis hermanos. Algunos de nosotros nunca podremos con algunos pecados. Es como un adicto, ¿verdad? Que tiene todo el deseo de seguir a Dios. Hermano, es que ya no puedo. Leo, oro, pero a la semana estoy otra vez allí. No le des ley. Dale lo que se te ha dado a ti. Gracias. Dale gracias a ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque es el único medio por lo cual los hombres pueden tener eterna redención. Ley al altivo, pero al quebrantado dale gracias. Porque está quebrantado, porque sabe que no puede ponerse de pie ante Dios. Algunos de nosotros quizás tenemos una montaña de vida rusa, por decirlo así, una montaña rusa con las oraciones. Yo quisiera ser como estos hombres que hablan de la mortificación del pecado, como los puritanos, sobre la oración. Y hay libros sobre la oración, series sobre la oración. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando escuches a un hombre de cerca, él te va a decir: tengo un par de semanas que no puedo orar. ¿Qué? Sí. No puedo, no quiero y no tengo el deseo. Estoy acabado por mi pecado. Es allí cuando entonces se hace eficaz este sacrificio. Cuando estás descalificado por todo lo que puedes hacer para encontrar los medios para ponerte a paz con Dios. Eso es lo que necesitamos entender, mis hermanos. ¿Es escandaloso? Sí. ¿Es escandaloso escuchar de que algunas personas no van a vencer alguna cosa? Sí. Y morirán así. ¿Van a perder su salvación? Oh. No, mi hermano. Porque entonces la sangre y el sacrificio de Cristo, ¿qué sería? Insuficiente, ineficaz. Nosotros no necesitamos un Dios arminiano. Un Dios que hoy sí y mañana no. Esa clase de Dios no necesitamos. Por nuestra condición caída. Necesitamos un Dios soberano. Que sabe que hoy estás con una aureola y cantando himnos. Y mañana estás destrozado por el pecado. Ese es el Dios que necesitamos. Y ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que nos dio a Dios y nos dejó a Dios. ¿Se entiende eso? Dios nos dio a Dios y nos dejó a Dios. Nos dio a su Hijo, el cual expió tus pecados. Se levantó de entre los muertos. Y ahora te ha regalado al Espíritu, al Consolador, para que no estés solo y perseveres en tu vida cristiana de ahora en adelante. Nosotros algunas veces nos volvemos tiranos con nuestros hermanos. El hermano está indiferente. El hermano, yo no sé qué. Hermano, calma. Calma. ¿Quieres saber por qué el hermano está así? Siéntate con él, invítalo a algo. Conversa con él. Llora con él. Escúchale y entenderás. Y de esta manera entonces podrás también ser sincero con tu hermano y decirle: bueno, mi hermano, yo lo que estoy haciendo es batallando, aunque hay algunas cosas que no estoy haciendo, pero estoy igual que tú. Tú lo manifiestas de una manera y yo de otra. Ambos necesitamos al Cristo de la gloria, la suficiencia del Rey, su sangre preciosa que purifica, que lava, que restaura, que hace nueva todas las cosas. Ambos necesitamos al Rey glorioso que fue escupido, abofeteado por nosotros. Su lugar por el tuyo. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado. Versículos 23 al 28, la eficacia de la expiación de Cristo muestra su supremacía. Con esto terminamos, hermanos. El autor, de manera breve en estos versículos,
enfatiza esa superioridad del sacrificio de Jesús. Él lo dice de esta manera. Versículo 23 al 28. Vamos allí. Fue pues necesario. Es necesario, ya que todo lo anterior no sirve, no funciona. Ahora, si quitas a Cristo, mucho menos funciona. Fue pues necesario que la figura de las cosas fuesen purificadas así, o sea, las cosas terrenales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ya nosotros lo hemos hablado y lo hemos leído. Sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En representación nuestra, Él entra allí. Todavía está mediando e intercediendo. Fue crucificado, fue expiado, pero ahora ¿qué hace? Media por ti, mi hermano. Qué precioso nuestro Señor. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, de manera implícita le está diciendo lo que pasaba, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, igual que los otros sacerdotes. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿No? Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, esa manera natural, mueren una sola vez y los hombres que reciben juicio, de esa misma manera simple, él lo quiere decir aquí, de esa misma manera, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los escogidos, de algunos hermanos. ¿De quiénes? De muchos. La sangre de Cristo funciona de esta manera, de manera al revés. Limpia y redime a los del pasado. Grábese esto, y limpia y redime de los del futuro. Todo pecado, ya ustedes lo saben, pero siempre es bueno repetir la misma cosa, es perdonado en Cristo. Todo pecado es perdonado en Cristo. Y Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son estos los que le esperan? Los herederos de la promesa. Sencillo. Ahí está. El autor de Hebreos nos ha presentado aquí el fundamento de la doctrina de la gracia de una manera implícita. Ahí está. Y el punto fundamental de esto es que nadie puede regresar a la comunión con Dios excepto por Cristo. Excepto por Cristo. Porque solo Cristo pagó y pudo pagar la pena que nosotros merecíamos por nuestra violación del pacto. Y Él nos está diciendo a nosotros y a estas personas, o estas personas y a nosotros, que no miren hacia atrás a los rituales del antiguo pacto como su camino hacia la comunión con Dios. Eso es lo que el autor le está diciendo a ellos. No miren otra vez allá, no miren hacia las sombras para su camino en comunión con Dios. Estas sombras no significan nada aparte de Jesús. Y nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí, no mires tu propia obra. No la mires. No mires tu propia obra porque vas a fracasar. Vez tras vez. No mires tu servicio al Señor, tu estatus, tu reputación, tu buen nombre. No mires nada de estas cosas. No mires nada más que solo al Cristo de la gloria.
quien murió y padeció por ti. No mires a nada más que al Cristo precioso. Soli Deo gloria, mi hermano. Al Rey que nos ha dado, a su Redentor precioso. Al Cordero inocente, sin mancha. Este es el único medio por lo cual los hombres pueden crecer y ser santificados. O rechazarlo y buscar formas de venir a Él. Y no lo hay. Y en nuestra cultura está eso. Las personas siempre están buscando, no, pero es que yo creo que... Hermano, Cristo es suficiente, no necesitan más nada. Lo que pasa es que las personas están acostumbradas a obrar y ellos necesitan aportar algo. Y cuando tú le quitas que no es por diezmos, no es por su servicio, no es por lo que ellos puedan dar, ni por sus oraciones, ni por sus capacidades, por ninguno de esos aspectos, las personas se quedan como que, y entonces es así, ahí. Te necesito así, sin ninguna obra. Ahora mira la obra de Cristo. Es solo allí en que los hombres pueden ser salvados. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, que podamos ponerla por obra. Padre Celestial, te agradecemos por la belleza del Evangelio de la gracia. Y oramos para que mientras continuamos intentando aprender y comprender la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios en Cristo, rogamos para que nos ayudes a crecer, como se establece aquí en Hebreos, Señor. Inunda nuestros corazones, Señor, con la verdad suficiente de que el Rey ha padecido por nosotros para hacernos perfectos y darnos eterna redención. Gracias, Padre amado, en Cristo. Amén.